No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Han pasado años, pero todavía puedo cerrar los ojos y escuchar el rugido del tren pasando frente a nosotros. Tan cerca que sentí cómo el aire comprimido del paso hizo vibrar el metal del viejo camión. Mi hermano y yo habíamos salido esa tarde a hacer unos recados fuera del pueblo. Era una de esas rutas que conocía de memoria. Un camino rural lleno de curvas suaves, granjas dispersas y largos tramos donde no se ve un alma por kilómetros. Habíamos crecido recorriendo esa misma carretera, y esa confianza, esa rutina, es quizá lo que lo volvió tan inquietante. Era pleno verano, con el cielo encapotado y el aire denso. Conducía mi viejo pick-up diésel, el de siempre, un monstruo ruidoso y oxidado que parecía más terco que yo. Íbamos a unos 90 kilómetros por hora, hablando de cualquier cosa, creo que sobre un partido de hockey, mientras el motor hacía de fondo musical. A unos 200 metros adelante estaba el cruce del tren, uno de esos donde las vías se esconden entre árboles y donde la visibilidad es prácticamente nula hasta que estás encima. Por eso habían instalado hace años un sistema completo, luces, campanas y una barrera automática. Nunca había fallado, hasta ese día. No hubo aviso, no hubo luz parpadeante, ni sonido metálico del timbre, ni el característico chirrido de la barrera bajando. Nada, solo el sonido monótono del motor y la charla con mi hermano. Y entonces, en medio de una frase que ni siquiera recuerdo, me escuché a mí mismo decir: «Oye, ¿crees que podríamos detenernos antes del cruce si piso los frenos ahora mismo?» No fue un pensamiento, fue un impulso, una urgencia sin explicación. Ni siquiera terminé de formularlo cuando ya estaba clavando el pie en el freno con toda mi fuerza. Las llantas chillaron, el cinturón me cortó el pecho y el camión se detuvo bruscamente, apenas a unos metros de las vías. Y en ese preciso instante, un tren pasó rugiendo frente a nosotros. Fue tan rápido y tan violento que el viento nos golpeó en la cara a través de las ventanas cerradas. Sentí el temblor del suelo, los vidrios vibraron y mi hermano y yo nos quedamos paralizados. Ninguno había visto luces, ni escuchado las campanas, ni siquiera un leve zumbido que advirtiera su llegada. El tren pasó como un fantasma, sin aviso, y tardó casi un minuto entero en desaparecer hacia el horizonte. Nos miramos, los dos pálidos, con los ojos bien abiertos. «¡Santo Dios! ¿Qué carajo te hizo frenar?», gritó mi hermano. Yo solo negué con la cabeza, todavía con las manos aferradas al volante. «No lo sé», dije al fin. «No lo sé, pero lo sentí. Tenía que hacerlo». Después del susto, bajamos del camión. No había nada raro en el cruce, ningún fallo visible, ninguna luz encendida. Todo parecía normal. El silencio del campo era casi irreal, como si el mundo acabara de reiniciarse. Llamamos a la empresa ferroviaria al día siguiente. Revisaron los registros y nos confirmaron que el tren había pasado a esa hora, pero que los sensores del cruce nunca detectaron la locomotora. El sistema no falló mecánicamente, simplemente no registró nada. Durante semanas traté de darle sentido, un presentimiento, una coincidencia, algo en el rabillo del ojo que no recuerdo haber visto conscientemente, pero lo que me hiela cada vez que lo pienso es la frase que solté antes de frenar. No fue una idea mía, o al menos no lo sentí así. Fue como si alguien me la hubiera puesto en la boca, como si una voz dentro de mí hubiera dicho «ahora». Desde entonces, cada vez que paso por ese cruce, porque aún está ahí, bajo la velocidad sin pensarlo, a veces me detengo del todo, aunque no haya señales ni luces, y cada vez que lo hago, escucho o creo escuchar un susurro en el silencio del campo, una voz calmada que dice: «Buen reflejo». Nunca fui de creer en cosas paranormales, siempre me consideré una persona lógica, de las que necesitan explicaciones concretas. Pero lo que me pasó aquel día, todavía no encuentro una forma de explicarlo sin sentir un escalofrío. Mi novio y yo vivimos un poco fuera del pueblo, unos 2 kilómetros hacia el campo. Es tranquilo, hay casas separadas entre sí y por las noches apenas se escuchan grillos y el viento entre los árboles. Mi coche llevaba semanas en el taller, así que últimamente usaba el de él para hacer mandados. Era una tarde cualquiera, alrededor de las 5. Tomé sus llaves, lo saludé desde la puerta. Él estaba en la sala viendo algo en la televisión y me subí a su coche. El camino hacia el pueblo es largo y recto la mayor parte del trayecto, con campos a ambos lados.
No hay mucho tráfico y normalmente me relaja conducir por ahí. Llevaba quizás un cuarto de milla recorrida cuando lo vi, una figura conocida en el horizonte, un vehículo que se acercaba en sentido contrario. Al principio no pensé en nada raro, pero a medida que se aproximaba sentí una punzada de confusión. Era idéntico al coche que yo estaba conduciendo, mismo color, misma placa, mismas pequeñas abolladuras en el guardabarros delantero. Y entonces, cuando lo tuve de frente, lo vi claramente. Mi novio iba al volante. Nos cruzamos por un instante que se sintió eterno. Él me miró directamente, con la misma expresión de desconcierto que yo tenía. Fue como si ambos supiéramos, en ese microsegundo, que lo que estábamos viendo no podía ser real. No hubo duda. No fue alguien que se le parecía o un coche similar. Era él, su rostro, su gorra, incluso la sudadera gris con el logo del taller donde trabaja. Cuando el coche pasó de largo, me quedé con las manos temblando en el volante. Me giré de inmediato para mirar por el espejo retrovisor. Y no había nada, ningún coche detrás. El camino estaba completamente vacío. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Marqué su número casi por reflejo. ¿Dónde estás?, le solté sin siquiera saludar. ¿En casa? ¿Por qué?, respondió él confundido. Acabo de verte, en tu coche, ibas conduciendo hacia mí. Hubo un silencio incómodo al otro lado. Luego, una pequeña risa nerviosa. ¿Qué? Eso no tiene sentido, amor. Tienes el coche tú. No supe qué decirle. Colgué sin poder explicar nada. Llegué al supermercado, pero me quedé sentada en el estacionamiento, temblando. No podía procesar lo que había pasado. Miraba las llaves en mi mano, el tablero, el espejo. Todo era normal, pero no lo era. Durante 15 minutos me quedé ahí, intentando calmarme. Repasé 1000 posibilidades. ¿Un coche idéntico? ¿Una coincidencia imposible? ¿Algún tipo de ilusión óptica? Pero ninguna explicación cuadraba. No había tráfico, no había forma de que otro vehículo idéntico apareciera y luego desapareciera sin dejar rastro. Cuando volví a casa le conté todo. Pensé que se reiría o que intentaría darme una explicación lógica, pero su rostro cambió por completo. Me miró en silencio, pálido. ¿Dices que llevaba puesta la sudadera gris con el logo?, me preguntó. Sí. ¿Por qué? Esa sudadera no la uso desde hace meses. Está guardada en una caja en el ático. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Desde entonces, cada vez que salgo sola en el coche, miro 2 veces al retrovisor, esperando no cruzarme de nuevo con nosotros mismos. No sé qué fue lo que vi, si fue una especie de desliz en la realidad, una visión de otro plano o simplemente una coincidencia imposible, pero hay algo que no puedo olvidar: la forma en que él me miró. Era él, mirándome con la misma certeza de que también me estaba viendo a mí. Tenía 20 años y llevaba 2 saliendo con mi novia, Emma. Nos conocimos en la universidad, en una clase de literatura contemporánea. Desde el primer día supe que había algo en ella, una calma triste, como si cargara con una ausencia que nunca terminaba de desvanecerse. Tiempo después supe la razón. 6 meses antes de conocernos, su madre había muerto de manera repentina. No hablaba mucho de eso, pero cuando lo hacía se notaba que habían sido inseparables. Su mamá no era solo su madre, era su mejor amiga. Cocinaban juntas, veían películas viejas los domingos, se contaban absolutamente todo. A veces, mientras hablábamos, Emma mencionaba cosas pequeñas, un perfume, una canción, una frase, y se quedaba en silencio, como si por un momento volviera a estar allá, en la cocina de su infancia, con su madre riendo a su lado. Llegó Año Nuevo y uno de sus mejores amigos organizó una fiesta. Emma decidió vestirse con un vestido negro que nunca le había visto y, con mucho cuidado, se puso un par de aretes dorados. Me contó que eran uno de los últimos regalos que su mamá le había dado antes de morir. «Prométeme que tendrás cuidado con ellos», le dije medio en broma, mientras se los acomodaba frente al espejo. Ella sonrió, pero en sus ojos había algo distinto, una mezcla de nostalgia y ternura. «Lo prometo», respondió. La fiesta fue típica, música alta, risas, copas que se llenaban y vaciaban sin control. A medianoche, entre abrazos y confeti, Emma se llevó las manos a las orejas y me miró con pánico. «Falta uno», susurró. El pendiente derecho había desaparecido. Pasamos casi 1 hora buscándolo. Revisamos el piso, el sofá, el patio, incluso la entrada de la casa.
Encontramos el pequeño broche que lo sujetaba, pero no el arete. Emma estaba devastada. Era lo último que me quedaba de ella, dijo con la voz quebrada. No supe qué decir. La abracé y esa noche nos fuimos temprano. Al día siguiente todavía hablábamos del arete. Buscamos en su bolsa, en el coche, debajo de los asientos. Nada. Me sentía impotente viendo lo mucho que eso le dolía. Esa noche, 24 horas después, estábamos en su casa. Ella se metió a bañar mientras yo me quedé leyendo en su cama. Estaba completamente desnudo, cubierto apenas por la sábana, distraído en las páginas de un libro. Era uno de esos momentos tranquilos en los que el mundo parece adormecido. El ruido lejano del agua, el vapor escapando por la rendija de la puerta, la luz tenue de la lámpara. Y entonces, sin ningún aviso, ocurrió. Escuché un sonido seco, metálico, y algo golpeó mi pecho. Miré hacia abajo, el pendiente dorado, el mismo que habíamos buscado en cada rincón la noche anterior. El que se suponía perdido para siempre, ahora descansaba sobre mi piel desnuda, brillando bajo la luz amarillenta del cuarto. Me quedé paralizado. No había nadie en la habitación. La puerta del baño estaba cerrada. No había movimiento, ni corrientes de aire, ni forma alguna de que ese objeto hubiera caído de algún sitio. Se sintió como si alguien, o algo, lo hubiera dejado ahí, con una precisión imposible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Lo tomé con cuidado, pesaba lo mismo, tenía el mismo rayón diminuto en el borde. Era el pendiente, no había duda. Emma salió del baño minutos después, envuelta en una toalla, y me encontró sentado en la cama con el arete en la mano. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó, confundida. No lo encontré, le dije despacio. Cayó sobre mí, literalmente. Ella me miró esperando que fuera una broma, pero cuando vio mi expresión comprendió que hablaba en serio. Se acercó, lo tomó entre los dedos y sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijimos nada más. Ella solo lo sostuvo contra su pecho, con la mirada perdida, como si sintiera una presencia invisible a su lado. Después de un momento susurró. Era su manera de decir que está aquí, que todavía me cuida. No supe qué responder, solo la abracé. Esa noche, mientras dormíamos, pensé en cómo había aparecido ese pendiente. Había muchas explicaciones imposibles, coincidencias, física, magnetismo, azar, pero ninguna tenía sentido. Lo único que sabía era que alguien, había escuchado la tristeza de Emma y había decidido devolverle ese pequeño fragmento de amor. Desde entonces, cada vez que algo se pierde en la casa y vuelve a aparecer en lugares imposibles, Emma sonríe y dice con voz tranquila: «Debe ser mamá jugando otra vez», y yo ya no la contradigo. Tenía 25 años y una vida que apenas empezaba a sentirse estable. Trabajaba en un estudio de publicidad en Los Ángeles, en una oficina llena de luces frías, tazas de café olvidadas y deadlines imposibles. Vivía en un pequeño apartamento en Brentwood con una amiga de la universidad. Era sábado, 8:30 de la noche, y conducía de regreso a casa por Sunset Boulevard después de quedarme tarde en el trabajo revisando una campaña. Para quien no conozca esa parte de la ciudad, el tramo cerca de UCLA es un laberinto de curvas cerradas, sin acotamientos ni espacio para errores. Las luces de los autos se reflejan en los ventanales y los árboles lanzan sombras que parecen moverse con vida propia. Recuerdo que tenía la radio encendida, una canción suave que apenas escuchaba. Estaba cansada, pensando en lo que cocinaría al llegar, cuando algo cambió en el aire. No fue un ruido, fue como si el mundo se detuviera por una fracción de segundo, y entonces lo vi. A unos 50 pies delante de mí, en mi mismo carril, había un auto girado completamente de lado. Lo veía de frente, no por detrás. Estaba perpendicular a mi camino, el costado del pasajero apuntando hacia mí. No tuve tiempo de frenar. Miré a mi derecha. Otro auto. No podía esquivar. No había espacio, no había salida. Pero mi cuerpo no esperó a que pensara. Giré el volante con toda la fuerza hacia la derecha, sintiendo cómo las llantas gritaban contra el asfalto. Pasé rozando el otro vehículo y sin entender cómo, el primero también quedó atrás. Giré hacia la izquierda para no chocar con el siguiente coche y... el tiempo se estiró. En ese instante recordé algo imposible, una escena en Disney World con mi madre cuando tenía 3 años. La vi riendo, con un sombrero ridículo, sosteniéndome en una fila para subir a un carrusel. Jamás había tenido ese recuerdo antes. Era vívido, luminoso.
tan real como el aire que respiraba. Entonces lo supe con una certeza inquebrantable que estaba a punto de morir. Todo mi cuerpo lo entendía. No era miedo, era aceptación mezclada con desesperación. Sentí que algo se cerraba a mi alrededor, como si el mundo me estuviera despidiendo. Grité. No sé si lo hice en voz alta o solo dentro de mi cabeza, pero grité. No, no es justo, no he terminado todavía. No podía aceptar que ese fuera el final. Giré el volante una y otra vez, el coche derrapó, giró y de pronto, silencio. El motor seguía encendido, pero no había ruido afuera. Me di cuenta de que estaba en el carril contrario, perpendicular al tráfico, solo que no había tráfico, no había nadie. Sunset Boulevard, a las 8:30 de la noche de un sábado, estaba completamente vacío. Ni un auto, ni una luz moviéndose en el retrovisor. Revisé mis manos, el volante, el reloj. Todo parecía normal, pero el aire se sentía distinto, espeso, como si el mundo estuviera cubierto por una capa invisible. Metí reversa y giré lentamente hacia mi carril, con las manos temblando. Conduje los 5 minutos restantes hasta mi apartamento sin ver un solo vehículo, ni siquiera una persona caminando. No había nadie. Era como si Los Ángeles entera hubiera desaparecido. Cuando estacioné frente al edificio, bajé y miré a mi alrededor. Las luces de los departamentos estaban encendidas, pero las ventanas parecían vacías. Caminé hasta la puerta con la sensación de estar flotando fuera de mi cuerpo. Mi compañera no estaba en casa. Por primera vez en mucho tiempo, deseé no estar sola. Llamé a mi mejor amiga. Cuando respondió, lo primero que dije fue: necesito que me respondas unas cosas y no me preguntes por qué. ¿De acuerdo? Ella accedió confundida. ¿Cuál es mi nombre?, pregunté. ¿Qué?, respondió. ¿Estás bien? Por favor, solo dime. Me lo dijo. Después, mi edad, la ciudad en la que vivíamos, la fecha. Todo coincidía, y aún así, no estaba segura. Le explicó entre sollozos que creía haber muerto, que no había forma física de que hubiera sobrevivido al accidente que vi, que quizás estaba hablando con una versión diferente de ella, o que ambas estábamos en algún lugar que no era el mundo que conocía. Esa noche no dormí, no podía. El silencio era absoluto, como si incluso el aire se negara a moverse. Durante años la escena se repitió en mi mente una y otra vez. He hecho cálculos, he repasado el trayecto, las distancias, los ángulos, los tiempos. No había forma, matemáticamente no había manera de que saliera viva. A veces, cuando me miro al espejo, me pregunto si la mujer que veo es la misma que salió a trabajar esa mañana. Si mi yo original murió sobre el asfalto y mi conciencia simplemente saltó a otro hilo de realidad. Después de años de meditación y de estudiar física cuántica, llegué a una idea que todavía me da escalofríos. Tal vez, en aquel instante en el que grité «no», mi mente saltó a una línea donde el accidente nunca ocurrió. Tal vez ese fue el precio de vivir, existir en un universo apenas distinto, donde sigo conduciendo, pero el mundo que dejé atrás ya no me pertenece. A veces, cuando paso por ese mismo tramo de Sunset, bajo la velocidad y miro las curvas, siento una presión en el pecho y una voz que susurra: en algún lugar, sigues ahí, en el asfalto, respirando por última vez. Tenía 17 años cuando sucedió, aunque aún lo recuerdo con una claridad que me incomoda. Era un sábado cualquiera, media tarde, el tipo de día en el que nada parece fuera de lo normal. Estaba en la cocina escuchando música desde mi teléfono mientras preparaba algo para comer. Mis padres estaban en la sala viendo televisión. Recuerdo que sonaba Bad Romance de Lady Gaga. La canción se cortó justo en el segundo en que el teléfono resbaló de mi mano. No fue una caída dramática, apenas un golpe seco contra el suelo de cerámica. El sonido fue claro, inconfundible. Miré hacia abajo y no había nada. Me agaché, confundido, pensando que quizá había rebotado. Miré bajo el refrigerador, bajo la mesa, debajo de los gabinetes. Nada. Era una cocina pequeña, sin rincones, donde algo pudiera esconderse. No había forma de que el teléfono hubiese ido más de un par de pies lejos de mí. Me arrodillé, pasé las manos por el piso, abrí cajones como un idiota, sin saber qué buscaba exactamente. Y entonces algo me golpeó: el silencio. La música había dejado de sonar. No había notificación, no había vibración. Grité: «Mamá, ¿puedes llamarme, por favor?».
Ella vino desde la sala con el ceño fruncido. ¿Otra vez lo perdiste? Marcó mi número. Esperé escuchar el tono familiar, el zumbido que indicaría que vibraba en algún rincón. Nada. Me mostró la pantalla. El teléfono decía, línea desconectada. Intenté reírme diciendo que debía ser un error temporal de la red, pero mi voz sonó débil, temblorosa. Revisé el router, apagué el Wi-Fi, encendí otro teléfono, traté de rastrearlo por Find My iPhone. El mensaje era el mismo. No se puede localizar el dispositivo. No hay señal. Esa frase me heló, porque una cosa es que se te caiga algo y no lo encuentres, pero otra muy diferente es que deje de existir en el sistema. Buscamos durante horas. Mi mamá movió la estufa, revisamos la basura, los estantes, incluso las bolsas del súper. Nada. Ni una funda, ni un fragmento de vidrio, ni siquiera el sonido metálico de algo chocando al mover los muebles. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado mirando al techo, sintiendo un hueco absurdo en el estómago, como si algo invisible me hubiera robado un pedazo de la realidad. Al día siguiente, mis padres todavía lo tomaban con humor. «Seguro lo dejaste en otro lado», decía mi papá. «Quizá en el carro o lo llevaste al baño y no lo recuerdas». Pero yo sabía. Lo había visto caer, lo había escuchado golpear el piso, nunca volvió a aparecer. Pasaron los días, luego semanas, compré otro teléfono, pero nada se sintió igual. Durante meses, cada vez que oía un golpe o algo caer al suelo, mi cuerpo se tensaba. Empecé a notar pequeños saltos en la rutina, cosas fuera de lugar, sensaciones de que algo no encajaba. Una toalla colgada de otro modo, una puerta que juraría haber cerrado y que aparecía abierta. Han pasado 4 años desde entonces. El teléfono sigue desaparecido. A veces pienso que quizá cayó entre algo. No entre muebles o espacios físicos, sino entre capas de realidad. Como si hubiera traspasado un límite del que no somos conscientes. Lo que más me inquieta es que una noche, un año después del incidente, me llegó una notificación a mi nuevo teléfono. Era un número desconocido. El remitente, yo. Y el mensaje, solo una palabra. Aquí. Nunca pude responderle. El número dejó de existir 1 minuto después. Tenía 18 años, acababa de terminar la preparatoria y estaba en esa etapa en la que todo parece una promesa. La universidad por comenzar, las primeras decisiones importantes, los primeros amores serios. Había ahorrado durante meses para comprarme el nuevo iPhone 8 que acababa de salir. Para mí no era solo un teléfono, era una especie de símbolo de independencia. Me levanté temprano, tomé el primer autobús al centro comercial y llegué al Apple Store justo cuando la fila comenzaba a hacerse larga. Detrás de mí había un chico alto, de cabello castaño y sonrisa fácil. Me preguntó si también estaba allí por el nuevo iPhone, y eso bastó para empezar una conversación que se extendió durante toda la espera. Se llamaba Ian. Tenía un humor tranquilo y una manera de mirar que hacía que pareciera que realmente escuchaba todo lo que uno decía. Cuando por fin compramos nuestros teléfonos, bromeamos sobre cómo el universo había conspirado para que coincidiéramos justo en esa fila. Esa misma noche fuimos al cine y algo hizo clic entre nosotros, como si nos conociéramos desde antes. Durante el siguiente año estuvimos prácticamente inseparables. Teníamos nuestras rutinas, los cafés de los viernes, las caminatas por el parque, las fotos juntos con el reflejo de nuestros iPhones en los espejos. Incluso solíamos bromear con que todo empezó por un teléfono. Era algo tonto, pero para nosotros tenía significado. Hasta que ocurrió lo extraño. Una tarde, 1 año después de habernos conocido, fuimos a comprar pizza con un amigo suyo. Era un día cualquiera, sin nada especial. Ian dejó su teléfono sobre el asiento del auto antes de bajar al restaurante. Al regresar, el teléfono había desaparecido. Buscamos entre los asientos, debajo del tablero, en la guantera, nada. Pero unos minutos después, su amigo gritó: «Aquí está», estaba en el suelo entre mis pies. Ian lo tomó, revisó si estaba roto y siguió como si nada. Solo que no era su teléfono, era un Samsung. Lo primero que noté fue el diseño, el logo, el sistema operativo. Me reí un poco, pensando que era una broma, pero cuando me lo mostró desbloqueado, sentí un escalofrío. En la galería había fotos nuestras, selfies, viajes, incluso una donde se veía claramente el mismo espejo de su habitación, pero con ese teléfono Android en su mano. Era imposible.
Yo recordaba claramente que él había comprado el iPhone 8 conmigo, que había presumido la cámara, que teníamos las mismas fundas y que una vez hasta intercambiamos los teléfonos por error. Le pregunté qué significaba eso, si había cambiado de teléfono sin decirme, pero él parecía confundido. Dijo que nunca había tenido un iPhone, que siempre había sido equipo Android. Su amigo, sentado atrás, asintió. Sí, Ian siempre ha tenido Android, dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Pensé que era una broma elaborada. Pero cuando insistí, Ian me miró con esa expresión que te hace dudar de ti misma, como si estuvieras inventando un recuerdo. Me aseguró que nos conocimos en el centro comercial, pero no en el Apple Store. Dijo que fue en la zona de comidas, cuando ambos esperábamos mesa. Incluso describió el lugar con detalles que no coincidían con mi memoria, pero que su familia y amigos corroboraban cuando les pregunté días después. Lo más inquietante fue cuando revisé mis propias fotos antiguas. Algunas mostraban lo que yo recordaba, su iPhone dorado, nuestras selfies con las mismas fundas, pero otras habían cambiado. En esas, él tenía el Samsung en la mano y ni yo misma podía entender qué estaba pasando. Durante semanas intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez había confundido fechas, tal vez se mezclaron fotos por error de nube, pero nada cuadraba. Incluso busqué nuestras viejas conversaciones, los mensajes de cuando nos conocimos, esperando encontrar alguna prueba. Sin embargo, la conversación inicial en la que él me había preguntado por el iPhone ya no existía. En su lugar había un simple «Hola, te vi en el mall, ¿vas a ver la nueva película?». A veces pienso que quizás hay una versión de esa historia que sí ocurrió como la recuerdo, en otro lugar, otro plano, donde todavía existe el Ian que compró su iPhone 8 a mi lado, donde nuestras fotos no han cambiado y donde aún compartimos la risa de aquel primer día. Él y yo seguimos siendo amigos. Cada tanto recordamos cómo nos conocimos, pero cada quien cuenta una versión distinta. Y cuando lo miro, todavía siento esa familiaridad inexplicable, como si hubiéramos coincidido en dos realidades paralelas que alguna vez se cruzaron, justo en una fila de Apple Store. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.